muchas gracias a todos los asistentes esta tarde y sobre todo por el interés que habéis mostrado por esta jornada. En segundo lugar, agradecer también al Colegio de Aparejadores la plataforma de divulgación que brinda y que permite, como es nuestro caso hoy aquí, poder presentar y profundizar en soluciones constructivas de valor para el sector. Dicho esto, y centrándonos en la jornada de hoy, mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad, queremos acercar una solución de valor en rehabilitación y que a día de hoy es una gran desconocida. Estamos hablando de las láminas de control solar. Estamos hablando de una solución enfocada 100% a la eficiencia energética, a la sostenibilidad de los inmuebles y con un alto grado de compromiso con el medio ambiente como valor fundamental, además de integrarse perfectamente en el concepto neuroarquitectura, de tan relevancia últimamente y que pone el bienestar de las personas en el centro de cualquier proyecto, conjugando espacio, confort, emociones positivas y sostenibilidad. Un concepto que se ha convertido en el eje fundamental de cualquier proyecto. En 3M, como todos sabéis, son líderes en el desarrollo de soluciones aplicables a múltiples sectores y tecnologías del mercado, pero es pionera en el desarrollo de las láminas de control solar desde hace décadas. Hoy contamos con Ignacio Valdecantos, responsable de 3M para las soluciones de arquitectura y expertise en el desarrollo e implantación de láminas de control solar. Por mi parte, y para que me ubiquen adecuadamente, aunque la mayoría de vosotros ya me conocéis, soy el responsable de marketing y negocio de la empresa Regarsa. Regarsa es la empresa especializada en el asesoramiento y comercialización de soluciones técnicas y decorativas para el sector de la rehabilitación, construcción y sector contract en general, dentro de las cuales, entre otras muchas soluciones, están las láminas de control solar y seguridad para vidrios. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra a Ignacio Valdecantos, que es el que tiene el contenido de la sesión y el que nos va a enseñar un montón de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Javier. Te agradezco la presentación y la introducción. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra dedicación o venir aquí a escucharme a mí, que yo modestamente pues, trataré de que el contenido de la exposición pues, sea interesante para vosotros. De lo que vamos a hablar es de láminas para ventana, láminas de control solar para ventanas de edificios, y en qué medida esto se relaciona o qué interés puede tener para la elaboración de un proyecto o cuando un arquitecto técnico o un aparejador afronta un proyecto de rehabilitación en un edificio. Ventanas hay en muchos lugares y se utilizan masivamente, pues, fundamentalmente para ver el exterior, para dejar que la luz natural entre a iluminar el edificio, la estancia, porque es un material también que produce un aislamiento del exterior en la envolvente del edificio. También es un material que se utiliza porque puede dar una solución a un elemento estructural de una forma bastante ligera. Y luego también se utiliza extensivamente porque es una tendencia en el diseño, en la arquitectura moderna, para dar esos ambientes tan amplios y que pueda fundir espacios de interior con el exterior, ¿no? Tampoco me voy a meter en muchos detalles técnicos, arquitectónicos, yo no soy un arquitecto, pero sí que creo que encontraremos puntos de unión en los que vosotros veáis una herramienta útil el hecho de utilizar estas láminas. El hecho de que existan ventanas y que existan muchas zonas acristaladas también supone intrínsecamente pues, que pueden surgir problemas al utilizar estas zonas de acristalamiento. Pues uno de ellos es el exceso de calor o frío, porque hemos dicho que es un elemento aislante o que puede hacer el cerramiento de un edificio, pero también es un material que tiene su problemática en cuanto a propiedades aislantes, ¿no? Puede dar problemas por exceso de iluminación, exceso de luz en un ambiente.
Otra de las características o que pueden dar problemas en las zonas acristaladas de los edificios es el exceso o la falta de privacidad que se puede haber a través de esos acristalamientos, que habrá clientes que lo deseen y que sea su intención, y otros que a lo mejor ocupan el edificio a posteriori y lo ven como un inconveniente. Un problema también que se puede abordar con las láminas y que es habitual cuando estamos hablando de superficies acristaladas es el deterioro de los materiales y los elementos que hay en el interior y que están expuestos a la radiación solar a través de esas zonas acristaladas, ¿no? Y es lo que planteamos aquí con el apartado de la decoloración de tejidos, de elementos constructivos como pueden ser tarimas o pavimentos, e incluso de obras de arte que pueden estar expuestas a radiación solar. Otro problema inherente a la utilización del acristalamiento son las roturas que pueden tener estas ventanas o estas zonas acristaladas, o bien por roturas espontáneas, como ocurre en algunos acristalamientos de vidrios templados, o bien por actos vandálicos o incluso por explosiones o circunstancias climatológicas adversas, un temporal de viento que puede acarrear o llevar elementos que impacten contra la fachada o contra la zona acristalada y pueda producir estas roturas, y esas roturas puedan producir problemas a los ocupantes. Otra característica que también ocurre y sobre todo se ve en determinadas zonas urbanas es los actos vandálicos. El hecho de que hay muchas zonas acristaladas expuestas a la intemperie y que se pueden ver sometidas a actos vandálicos en determinadas ocasiones, ¿no? Un motivo de revueltas, manifestaciones o simplemente agresiones por fines de semana, botellones, etcétera, que puede afectar a zonas acristaladas de muchos locales comerciales, puerta de calle y locales incluso en altura, a los que se puede llegar a hacer unas agresiones físicas con lanzamiento de objetos, ¿no? También es un problema que se puede plantear en un edificio ya existente, con una fachada acristalada, el hecho de que haya alteraciones en la estética por el uso que se da posteriormente al edificio, ¿no? Una vez que está dentro y ligando un poco con lo que decía Javier del confort del usuario y que el usuario cuando habita en un edificio pues trata de acomodarse pues de la forma más confortable, se puede ver en una situación en la que le molesta el exceso de iluminación o el calor en una determinada orientación o en un determinado momento del día, y se puede plantear solucionarlo, pues, como se ha visto en muchas fachadas de oficinas, pues hasta poniendo un cartón o un papel de periódico en la ventana para solucionar su problema puntual de que tiene un exceso de calor, un exceso de iluminación en su puesto de trabajo, ¿no? Pues esto desde fuera se puede ver como un aspecto desigual de la fachada y a lo mejor no es ni lo que el arquitecto pretendía en su fase de diseño del edificio y del aspecto que tuviese el edificio desde el exterior, ni lo que el propietario o el ocupante del edificio espera de la imagen corporativa de su empresa, ¿no? Todos estos elementos, a ver si soy capaz de no cargarme el aparato. Todos estos elementos, hay muchas de estas características o situaciones que hemos planteado problemáticas que tienen que ver con la radiación solar, ¿vale? Y cuando hablamos de la radiación solar, pues tenemos que hablar de los distintos componentes que tiene la radiación solar. Por lo menos la radiación solar a nivel energético de lo que llega a la superficie de la Tierra, a los edificios en los que habitamos o trabajamos todos los días, ¿no? Y esta radiación solar, digamos que más del 50% de la radiación llega en la parte del espectro del infrarrojo, un 43% llega en la parte de la radiación visible y menos de un 5% en la radiación ultravioleta. El resto de radiaciones del espectro electromagnético que emite el Sol pues no llegan a la superficie de la Tierra, ¿no? Aquí vemos en un esquema pues lo que es la curva de lo que es la radiación de un cuerpo ideal, un cuerpo negro ideal de la radiación que emitiría por un cuerpo a altas temperaturas, y la comparativa con la energía que realmente llega a la superficie de la Tierra
que es la zona sombreada en rojo, por los filtros que supone la capa atmosférica que nos protege en la Tierra, ¿no? Entonces, de toda esta radiación, si está clasificada, digamos, en longitudes de onda, pues hay una pequeña parte que es la zona del ultravioleta, una zona un poco más amplia y más ancha, y digamos que es la que realmente nos da utilidad para ver, que es la zona del espectro visible, y toda esta cola de radiación que sería la zona del infrarrojo que llega efectivamente a la superficie de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos eso? Lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, cómo abordamos estos diferentes espectros de la radiación solar con las láminas de ventana. Pero antes de meternos en cómo influyen las láminas en estos aspectos, me gustaría, también ligando con lo que ha dicho Javier, de que es un elemento quizá no muy conocido, pues explicar de qué está hecha una lámina de ventana, ¿vale? Las láminas de ventana, digamos que el aspecto físico, que muchas veces se echa en falta decir de qué estamos hablando, pues físicamente es un material de poliéster muy fino, ¿vale? Que en 3M comercializamos en bobinas, en rollos de 30 metros de largo y en distintos anchos. Y es un material autoadhesivo, ¿vale? Tan fino como es, pues en su estructura tiene un liner de protección incoloro que se desecha para pegarlo en una superficie de vidrio, en una superficie acristalada. Y es un poco la estructura que viene a mostrar aquí. El protector, el que se retira, el desechable, es para liberar el adhesivo. Ese adhesivo es el que se va a pegar a la superficie de vidrio. Es un adhesivo que, evidentemente, todos los componentes que se utilizan para fabricar estas láminas de ventana tienen que tener una calidad ópticamente transparente. Entonces, no se utiliza cualquier adhesivo, se utiliza un adhesivo que sea ópticamente transparente y que tenga una buena adhesión al sustrato que es el vidrio. También se pretende con este adhesivo que cuando se quiera retirar el producto, se quiera retirar la lámina, se retire fácilmente y que no deje residuos o que no suponga un anclaje químico con la superficie del vidrio que luego no puedes retirar. En la composición de la lámina hay distintas capas. Tiene un inhibidor de ultravioletas porque el material, digamos, base del que están hechas todas las láminas de ventana es un polímero de poliéster, ¿vale? Y este material se utiliza porque es dimensionalmente estable, siendo flexible como es un polímero plástico, pero es dimensionalmente estable y muy ligero. Y además, cuando se trabaja con la calidad ópticamente transparente, no distorsiona la visión a través de una ventana, de un acristalamiento. Entonces, este poliéster básico tiene una, digamos, incompatibilidad con la radiación solar, que es que el poliéster, si lo dejas expuesto a la radiación solar, se estropea. Entonces, por eso, en la fabricación 3M utiliza un inhibidor de ultravioletas para que la radiación que le llegue al poliéster pues esté filtrada la radiación ultravioleta y no se deteriore, ¿vale? Y con estas prestaciones podemos tener materiales que tengan alta durabilidad. En construcción y en edificación y en reforma, pues siempre se va buscando materiales de altas duraciones y que tengan una garantía, pues al menos decenal, que podamos tener la tranquilidad de que una solución que proponemos con estos productos pues no se va a estropear a los 3 años de ponerla, ¿no? En el material, digamos, base o activo de las láminas de ventana, digamos que se pueden poner distintas capas o elementos activos para filtrar la radiación solar. Digamos que en este aspecto es similar a cómo los fabricantes de vidrio fabrican sus vidrios, su catálogo de vidrios, ¿vale? Un fabricante de vidrio sobre los vidrios activos pues depositan partículas metálicas o hacen una deposición o un tintado de determinados del flotado del vidrio, de la lechada de vidrio antes de su solidificación, pues pueden darle distintas propiedades. Pues estos mismos tratamientos que un fabricante de vidrio hace en el soporte vidrio, pues 3M los podemos hacer
en el soporte de poliéster autoadhesivo. En una pequeña lámina podemos darle distintas prestaciones, ¿vale? Y por eso hay pues, láminas con distintas características, desde láminas totalmente incoloras a láminas que tienen un ligero tintado, una pequeña disminución de radiación visible o de luz, a láminas que pueden ser muy reflectantes, ¿vale? Con estos que son simplemente 3 ejemplos, pero hay una familia amplia de productos para dotar de distintas propiedades a las láminas. Pero el concepto viene a ser más o menos ese, dotar en un soporte flexible y autoadhesivo como el poliéster, dotarle de distintas características para aplicarlo directamente en una ventana que ya está instalada en un edificio. Y evidentemente lo que pretendemos una vez que se coloca la lámina en un acristalamiento es que las características de ese acristalamiento no varíen mucho, ¿vale? Que siga siendo una ventana ópticamente transparente, que se vea a través de ella y que se pueda hacer un mantenimiento de la ventana también, que se puedan hacer las operaciones de limpieza habituales de una ventana. Por eso es importante también la capa protectora antirrayado, que digamos da la superficie final del producto para que una vez que está colocado pues se pueda limpiar la ventana, se puedan hacer las operaciones de mantenimiento sin que se estropee el producto, ¿vale? Y además en este capa antirrayado o capa final también se le dan unas prestaciones en función de si esa lámina la vamos a hacer para ser aplicada en el exterior, en la cara 1 del hueco del acristalamiento, o se va a colocar en el interior. La característica será diferente y esa capa de protección antirrayado tendrá distintas propiedades si la lámina se va a colocar en el exterior. Vamos a ver a continuación, bueno, el aspecto fundamental es que estas láminas de ventana, con sus características de construcción, lo fundamental es que sean efectivas, que hagan algo en la ventana, ¿no? Para algo se fabrican y se ponen. Pues lo fundamental es que pueden modificar las características que tiene el vidrio sobre el que se colocan. Y en distintos aspectos. Uno es el de la seguridad. Podríamos aportar seguridad a un vidrio flotado, un vidrio que no lo es, ¿vale? Entonces, porque en determinadas circunstancias pues nos encontramos con un acristalamiento que necesita aportar seguridad, o nos plantearíamos sustituir el acristalamiento porque nos han requerido que sea un acristalamiento de seguridad para cumplimiento de normas, por la circunstancia que sea, pues en industria alimentaria porque lo exige prevención de riesgos, o en una residencia porque el propietario necesita que aporten más seguridad a un acristalamiento que en principio es normal, un acristalamiento flotado, o porque a la hora de ejecutar un edificio, que también nos ha ocurrido, pues por las prisas en la ejecución y en la finalización de obra, pues ocurre en ocasiones que se instalan acristalamientos que no son los que están diseñados en el plano. Y puede darse, vamos, de hecho se da. Y que a la hora de terminar la obra, pues se encuentran con la situación de que no se puede conceder esa licencia de ocupación o de inicio de actividades porque el acristalamiento no cumple los requisitos que se solicitan, ¿no? Pues con eso se puede aportar una lámina de seguridad sin tener que cambiar el acristalamiento, se puede aportar la seguridad con una lámina adhesiva. Pero también es fundamental el hecho de que pueden modificar las propiedades de transmisión de luz, de transmisión lumínica, el porcentaje de luz visible que deja pasar ese acristalamiento, y fundamentalmente el factor sobre el que interesa y el que resulta al final más interesante para las láminas de control solar es que son capaces de modificar el factor solar del acristalamiento. El factor solar del hueco, bueno, en el marco no hacemos efecto, pero en el acristalamiento, en lo que es la ventana del vidrio, sí que podemos modificar el factor solar de ese acristalamiento. Además, con esta capacidad de modificar el factor solar del acristalamiento, lo que queremos transmitir es la capacidad de poder modificar y contribuir con estas láminas de ventana al ahorro energético en una obra de reforma de un edificio, ¿no? O de una residencia o de cualquier zona acristalada, ¿vale? De un comercio. El hecho de poder modificar el factor solar del acristalamiento que ya existe, pues nos va a ayudar a añadir valor al edificio existente,
a mejorar las prestaciones y de esa forma pues también generar una mayor comodidad, una mayor sensación de confort a los ocupantes y mejorar en cierta medida el valor del inmueble. Volvemos un poco a ese esquema de la radiación solar por centrarnos un poco en las características en las que las láminas pueden actuar. Decíamos que en distribución más o menos energética de la radiación solar que llega a la Tierra, pues teníamos un pequeño porcentaje que corresponde a la radiación ultravioleta. Esta, con las características que tienen las láminas de ventana, somos capaces de filtrarla al 90 al 99%, la radiación ultravioleta. Y idealmente, digamos que lo que querríamos utilizar son láminas que dejaran pasar mucho porcentaje de luz visible, pero que nos bloquearan al máximo la cantidad del infrarrojo, porque digamos no es una radiación que sea útil para el edificio en cuanto a la iluminación del interior, pero sí que nos aporta energía, nos aporta cargas térmicas. Entonces, sobre estas dos bandas de radiación del espectro electromagnético son sobre las que podemos actuar selectivamente. Según la lámina que queramos utilizar, podemos bloquear más o menos porcentaje de la radiación visible y podemos bloquear más o menos porcentaje de la radiación del infrarrojo. ¿Vale? Así es como vamos a utilizar las láminas para cada una de las situaciones. Una característica fundamental de una de las láminas que fabrica 3M, y en concreto de la familia Prestige, me gustaría explicarla aquí porque es algo que realmente, antes he hecho referencia a los fabricantes de vidrio, porque son capaces de dar propiedades o distintas prestaciones a los acristalamientos, depositando unas partículas metálicas o unos elementos en forma de capa en sus acristalamientos. ¿Vale? Pero hay una forma de trabajar también con la radiación electromagnética del Sol en la que los fabricantes de vidrio no pueden hacerlo. ¿Vale? Y esto es una forma de trabajar que solo fabrica 3M, solo es capaz de producir 3M, debido a los desarrollos que tiene en otras tecnologías, en multitud de productos que fabrica 3M, pero ha utilizado este concepto de las multicapas para fabricar unas láminas que son espectralmente selectivas. Digamos que son capaces de filtrar radiación del infrarrojo, dejando pasar toda la radiación visible. ¿Cómo consigue hacer eso? Y aquí hacemos referencia a lo que es la mariposa estamorfo, porque es, digamos, el concepto de innovar, de desarrollar productos observando la naturaleza. Esta mariposa, en realidad, si se observa al microscopio, en sus escamas no tiene ningún pigmento. Es de un azul intenso, un azul muy intenso, pero no tiene pigmento en las escamas de la estructura de las alas de mariposa. Lo que utiliza son las características de refracción de la luz para hacer que cuando la luz incide en la estructura de las escamas de esta mariposa, se filtra selectivamente, deja pasar toda la radiación visible excepto el azul. Y entonces por eso tienen un azul muy intenso. Lo que ha hecho 3M, observando este comportamiento de la naturaleza, es replicar en un espesor tan pequeño como el de la escama de una mariposa o de la escama de las alas de mariposa, en este caso en un material que es el poliéster, replicar esa estructura de microcapas con dos materiales que tienen un índice de refracción un poco diferente y jugar con las distancias para hacer que filtre selectivamente la radiación del infrarrojo. A ver si me explico un poco mejor con este ejemplo. Esto es un vídeo en el que demuestra cómo trabajan las láminas de ventana cuando se colocan en un acristalamiento en una ventana. ¿Vale? Apenas dura 3 minutos y creo que explica bastante bien el funcionamiento de una lámina de ventana. Aquí está simulando un acristalamiento, una pieza de vidrio, que está en esta situación, está en posición horizontal, pero podría estar en vertical, cómo está aplicada la lámina por el interior de ese acristalamiento. Y cuando incide la radiación solar, en sus 3 gamas, que aquí las hemos separado físicamente para hacer esa visualización de cómo funciona la lámina, atraviesa el acristalamiento en un gran porcentaje, pero al encontrarse con la lámina
pues se producen efectos de reflexión en un determinado porcentaje, ¿vale? Para reflejar tanto radiación visible, veis que la radiación del ultravioleta pues, se absorbe por la parte del adhesivo que tiene el inhibidor de ultravioletas, pero luego la radiación visible y el infrarrojo pues, se ven reflejadas hacia el exterior en un determinado porcentaje. Por eso digo que hay una amplia familia de productos que filtran más o menos y van variando esas prestaciones solares o van modificando ese factor solar en función de la intensidad que se quiera ofrecer en el producto, ¿no? Aquí se está viendo cómo funciona cuando esa lámina se puede colocar en el exterior. Tenemos la superficie de vidrio aquí, colocamos la lámina en el exterior e incide la radiación solar y va atravesando esa estructura de la lámina para luego atravesar el acristalamiento. Y aquí es lo que está ocurriendo en esa microestructura de láminas, de pequeñas láminas, en las que la radiación infrarroja está interactuando con esos distintos índices de refracción y se realizan procesos de refracción y absorción de la radiación infrarroja que conseguimos que no lleguen al acristalamiento y por tanto no entren y no produzcan ganancias solares en el interior del edificio. Como digo, hay distintas láminas que producen distintos efectos según estemos buscando una mayor o menor reducción de luz visible o de cargas térmicas y en ese sentido pues nosotros nos apoyamos en nuestros distribuidores e instaladores para poder asesorar en un determinado proyecto sobre qué productos serían los más adecuados a utilizar. Vamos un poco esquemáticamente por mostrar un poco cómo es ese comportamiento del acristalamiento cuando llega una radiación solar. La radiación solar incidente en un acristalamiento en un edificio, pues efectivamente le ocurren estas tres circunstancias. Una parte de la radiación es directamente reflejada por el vidrio, una parte es absorbida y una parte se refleja, ¿no? Esos porcentajes pues al final suman el 100%. Pero claro, también la energía que el propio vidrio, el acristalamiento absorbe, no se queda y no se acumula indefinidamente en el acristalamiento, también se remite luego hacia el interior y hacia el exterior. Y según sean los vidrios del fabricante y las prestaciones que tengan, pues cada vidrio tiene su propia hoja técnica con las prestaciones en cuanto al factor solar, a la cantidad de energía o de luz visible que deja pasar. Pues igualmente sobre cualquiera de los vidrios del catálogo, del amplio catálogo de cualquier fabricante de vidrios, de acristalamientos, podemos poner una lámina de control solar para modificar esas prestaciones y esos parámetros, ¿vale? Y 3M tiene la capacidad y nuestros instaladores y nuestros distribuidores pues tienen el servicio técnico y la capacidad técnica de ayudar a un arquitecto a definir qué porcentaje o qué determinado factor solar queremos alcanzar en un acristalamiento para obtener las prestaciones que necesitamos. Evidentemente hay una diferencia, y antes he comentado de pasada que se pueden colocar láminas en el interior o que hay láminas fabricadas para ser colocadas en el interior y láminas para ser colocadas en el exterior, en cara 1. Evidentemente el comportamiento de las láminas va a ser diferente. Si colocamos, por ejemplo, en un doble acristalamiento, habitual en cualquier edificación, un doble acristalamiento con cámara de aire o de gas, si colocamos una, que tendrá unas determinadas prestaciones, ¿vale? Y aquí hablamos de los parámetros de la energía total rechazada o del factor de sombra o el factor solar. Si colocamos una lámina en el interior, efectivamente lo que va a pasar cuando ese vidrio le incida la radiación solar, pues en el vidrio interior habrá un mayor porcentaje de reflexión, se producirá mayor reflexión, habrá una menor transmisión de radiación solar directa, porque efectivamente la lámina va a ayudar a que esa transmisión sea menor, y también se producirá una mayor absorción, porque la radiación que incide atraviesa el acristalamiento, se encuentra con la lámina y vuelve a salir hacia el exterior, pues digamos que pasa 2 veces por esa superficie acristalada, por esos espesores, y la cantidad de energía absorbida va a ser mayor. Igualmente, como decíamos, esa energía no se acumula indefinidamente.
pero cuando tenemos un doble acristalamiento con cámara de aire, sí que es cierto que esas reemisiones de calor se producirán preferiblemente hacia el exterior por el efecto aislante que produce la cámara de aire. Entonces, frente a estas posibilidades de colocar una lámina interior, existe la posibilidad de colocar una lámina en el exterior. ¿Qué tenemos con este caso? Pues que la reflexión, una vez que la radiación solar incide, va a ser mayor, el porcentaje de reflexión va a ser mucho mayor, va a haber una menor transmisión, también había menor transmisión directa de radiación solar directa cuando ponemos la lámina en el interior, pero en el caso de la exterior, lo que vamos a diferenciar mucho es la cantidad de absorción de energía del propio acristalamiento, ¿vale? Si el acristalamiento se aumenta temperatura porque absorbe energía al estar expuesto a la radiación solar, cuando ponemos una lámina de control solar en el exterior, esa cantidad de energía que absorbe el acristalamiento es menor. Y además, esa cantidad de energía que absorba preferiblemente o preferentemente se va a reemitir hacia el exterior, ¿vale? Por procesos de convección de aire, porque siempre hablamos movimiento de aire, y por la capacidad aislante de la cámara de aire, que en este sentido actúa a la inversa que en el efecto contrario. La lámina está en el exterior y como hay una cámara de aire aislante, pues el calor que pueda acumular ese acristalamiento va a salir preferentemente hacia el exterior. Estas son las dos casuísticas que nos podemos encontrar a la hora de proponer una lámina de ventanas en un acristalamiento existente. Nosotros no podemos actuar en el interior de la cámara de aire, no vamos a desmontar un vidrio para colocar una lámina dentro. Trabajamos o en cara 1 o en cara 4. Me gustaría hacer referencia a algunos ejemplos en los que se pueda entender más fácilmente pues, cómo funcionan las láminas de ventana, en qué casuísticas se han utilizado, por qué motivos, y que pueda ser para dar ideas y dar un argumento para que lo tengáis en cuenta y se pueda utilizar como una herramienta para, en un momento dado, al afrontar un problema en un proyecto determinado, pues podamos recurrir a este tipo de soluciones. En este ejemplo, pues estamos hablando de un lucernario, un techo acristalado, en el que pues en determinadas horas del día y determinadas épocas del año, pues hay mucha incidencia solar y el aprovechamiento del espacio que había en el interior pues suponía una serie de inconvenientes porque había un exceso de luz y un exceso de temperatura que era difícil de alcanzar temperaturas de confort. De hecho, en este lucernario pues, se planteó como una primera solución ante la dificultad que suponía cambiar todo el acristalamiento por un acristalamiento nuevo, no solo en coste, sino también en plazos y en tiempos de respuesta para tener operativo el edificio, pues se decidió optar por una solución de colocar una lámina en el exterior, ¿vale? Y se empezaron con láminas de exterior en el que la intemperie, la lluvia, el efecto del sol producía que esas láminas se deteriorasen demasiado rápido. También ese efecto de lupa, cuando se produce una lluvia, acumulación de agua en determinadas zonas del acristalamiento, producía un efecto lupa que deterioraban las láminas y hacía que hubiese que hacer un mantenimiento relativamente frecuente. Entonces, el instalador de láminas acudió a 3M para decir cómo podemos ofrecer una solución con láminas a este edificio sin que tenga que cambiarlas o reduciendo sus ciclos de cambio de renovación de las láminas, porque había que sustituirlas, reemplazarlas, arrancarlas del vidrio y poner una lámina nueva. Y planteamos la solución de por qué no actuar desde el interior. ¿Y por qué? Porque ese deterioro por las inclemencias meteorológicas lo solucionábamos si nos poníamos a hacer una instalación interior de lámina. La situación y el riesgo que suponía una instalación interior en este edificio pues era el riesgo de rotura por tensión térmica. Como hemos visto en las diapositivas anteriores, si ponemos una lámina por el interior, estamos aumentando la cantidad de energía absorbida por el acristalamiento y ese aumento de temperatura podría llegar a soportar el límite de tensión, la diferencia de temperaturas admisible en un acristalamiento.
¿vale? Que es un parámetro de diseño y de fabricación de los acristalamientos. Entonces, para evitar ese riesgo de rotura por tensión térmica, lo que ofrecemos en 3M siempre es un estudio técnico valorando las características del acristalamiento y teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que está colocado el acristalamiento para valorar en qué medida poner una lámina interior puede producir ese riesgo de rotura por tensión térmica o no. Y en este caso, pues se hizo ese estudio y se recomendó una determinada lámina por el interior que no suponía un riesgo de rotura por tensión térmica, pero que sí supuso que la duración del producto pues pasase de lo que antes estaban reemplazando láminas cada 5 o 7 años, pues pasar a tener un producto con una garantía de 10 años y una durabilidad pues mucho mayor, ¿no? Estamos hablando de que a lo mejor en 15 o 20 años no se tienen que plantear el volver o el hacer un mantenimiento en ese acristalamiento, ¿vale? Y consiguiendo reducir el factor solar y por tanto mejorando el confort y la habitabilidad del interior del edificio, ¿vale? Este es un ejemplo de cómo utilizar láminas en un edificio. Otro ejemplo es en este edificio, que es una entidad bancaria que tenía un edificio corporativo en las oficinas y que nada más terminar el edificio, pues se encontraron con la situación que al empezar a distribuir los puestos de trabajo y al ubicar los puestos de trabajo, pues cuando fueron a medir temperatura, o sea, temperaturas no, cantidad de luminosidad en los puestos de trabajo, pues excedía con mucho lo permitido por las normas de trabajo, ¿no? De seguridad en el trabajo, higiene en el trabajo. Entonces, había que aportar una solución porque el acristalamiento ya estaba puesto, se acababa de terminar la obra y había que hacer ese edificio habitable para el uso que estaba destinado. Entonces, como se plantearon el colocar estores y otros elementos de protección solar para evitar esa cantidad de luz, ¿no? Y lo que propusimos con las láminas solares, que al final fue la solución que se adoptó, es poder proteger ese acristalamiento que ya existe, ese edificio que se acababa de inaugurar, añadirle una lámina autoadhesiva en el exterior para hacer ese efecto de reflexión y de disminuir la cantidad de luz visible que es transmitida por el acristalamiento y que las lecturas del responsable de riesgos laborales pues dieran una cantidad, una medición admisible para el ambiente de trabajo que se requería. Entonces, con esa solución se pudo utilizar el mismo edificio, nada más que colocando una lámina adhesiva como solución final para que el edificio tuviese un ambiente mucho más confortable de trabajo. Hay otro edificio en el que también se muestra pues, la utilidad de unas láminas de control solar, en este caso, pues unos edificios, unas zonas de espera de un aeropuerto en el que había un exceso de radiación solar y por lo que sea, pues esas estancias no tenían una climatización suficiente para atender las ganancias térmicas que sufrían, ¿no? Y de hecho, pues aumentaban mucho las temperaturas y eran unos espacios que había que restringirlos en determinadas épocas del año. En verano no se podían utilizar, tenían que ser simplemente zonas de paso, cuando antes eran zonas en las que estaban esperando a poder realizar un embarque en un determinado avión. Entonces, eran espacios inutilizables. El planteamiento original pues, del responsable de mantenimiento del edificio es plantearse llamar al fachadista o al cristalero para buscar una sustitución de esos vidrios, ¿no? Y lo que se optó aquí es por adaptar o buscar una solución con este tipo de láminas autoadhesivas para, con el mismo acristalamiento que ya teníamos en el edificio, no tener que hacer una sustitución, sino simplemente añadir una lámina que cambie esas prestaciones, que mejore el factor solar del vidrio original que tenían y que haga habitable el entorno, el interior de ese edificio que antes no lo era, ¿no? Entonces se optó por una solución de una lámina interior porque en este caso pues también con criterios de seguridad pues no se quería tener algo muy reflectante hacia el exterior, que no supusiese un efecto espejo que pudiera dar problemas a los pilotos de líneas aéreas.
y se utilizó en ese acristalamiento, que era un tintado oscuro, se utilizó una lámina reflectante pero colocada por el interior, de forma que intensifica ese tono original del acristalamiento, ese tono oscuro, pero favorece o mejora el factor solar del acristalamiento y las ganancias solares eran mucho menores. ¿Vale? Otra utilización de láminas solares en acristalamientos, pues en este caso, por el problema que hemos planteado al principio, de toda la serie de problemas que suponen utilizar acristalamientos o ventanas, pues en este caso es el de la privacidad. ¿Vale? Y había unas zonas de este edificio en el que se hacían, pues no sé si era una zona de curas o de fisioterapia, donde había rehabilitación y había personas en las que pues desde fuera quedaban expuestas a que se viera desde el exterior pues los ejercicios o las labores que estaban haciendo, ¿no? Entonces pues producía cierto aspecto de falta de intimidad o falta de privacidad. Y este requisito pues fue transmitido a uno de nuestros instaladores, y lo que se ofreció para solucionar ese problema fue una lámina que hiciese un efecto reflectante, un efecto de reflexión de luz, reflejar mucho la luz visible incidente sobre ese acristalamiento, de modo que desde fuera lo que se ve en el acristalamiento es un espejo, pero desde el interior se puede ver perfectamente hacia el exterior. ¿Vale? Es ese efecto de espejo espía o el acristalamiento reflectante con el que siendo ópticamente transparente se ve perfectamente hacia el exterior, pero desde fuera puedes aportar esa privacidad para que las operaciones o la actividad que se está haciendo durante el día pues no sea visible desde el exterior. Me gustaría contaros en qué medida 3M puede colaborar con, o qué herramientas aportamos para poder abordar un proyecto determinado y una problemática que os podáis encontrar en un determinado proyecto. Hemos comentado antes un poco de pasada con el ejemplo del lucernario del centro comercial, de ese acristalamiento, que podíamos tener posibilidades de rotura por tensión térmica. ¿Vale? Pues esto es una de las herramientas en las que 3M pone a disposición de los instaladores, que es el análisis de tensión térmica. El Glass Checklist es un software que es capaz de analizar muchos parámetros de cómo está colocado ese acristalamiento, de la situación del acristalamiento, tanto por la zona climática como por la composición, el tamaño, las dimensiones del acristalamiento y todo lo que le puede rodear en el entorno, para poder evaluar si el hecho de colocar una lámina va a incrementar o a reducir el riesgo de tensión térmica, de rotura por tensión térmica en ese acristalamiento. ¿Por qué comento esto? Porque siempre vamos a intentar ofrecer soluciones cuando se plantea un problema en una edificación, ¿vale? No queremos plantear problemas. Entonces, digamos que es un filtro de seguridad. Antes de proponer una lámina, lo que hacemos es un análisis de tensión térmica para asegurar que cualquier solución que vamos a proponer no va a ocasionar un problema añadido en el edificio. Otro de los servicios y de los soportes que 3M ofrece para los instaladores y para los proyectos de instalación de lámina es el cálculo de reducción de ganancias solares. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Pues también hay un software, hay unas herramientas que calculan y gestionan. Bueno, sabéis, si estamos en ese entorno en el de la preocupación y la rehabilitación energética de edificios, en el que es un parámetro que se mide mucho y que se evalúa mucho y que se simula mucho, ¿no? Hay que tener una simulación de lo que es el edificio para considerar el acristalamiento y considerar pues, sus demandas energéticas y las características de la envolvente y de todos los sistemas que lleva incluidos el edificio. Y sabéis y conocéis que hay muchas herramientas informáticas que se dedican a hacer esta valoración, esta evaluación de un edificio, que evidentemente necesita muchos inputs y mucha información del edificio para que cuanta más información, más real y más aproximado a la realidad será el resultado que obtienes, ¿no? En este sentido,
nosotros no pretendemos ser una empresa de auditoría o de certificación energética, ¿vale? Lo que ofrecemos es un servicio de una valoración, una aproximación a cómo de eficaz sería el colocar una lámina en un edificio ya existente para reducir esas ganancias solares, pero no sustituimos o no realizamos un servicio de auditoría energética en una edificación, ¿vale? Sí que sirve un poco para tener una orientación y para simular, digamos, un edificio base o el edificio original con el comportamiento o la demanda energética que tendría ese edificio si le colocamos una determinada lámina, ¿vale? Si modificamos el factor solar o las condiciones de transmisión de luz del acristalamiento, pues manteniendo todo el resto de variables constantes, pues sí podemos hacer un informe de cómo modificaría las demandas energéticas del edificio. Evidentemente, el cálculo de ahorros implica muchas cosas más que esto, ¿no? Lo que decía que valorar la influencia de una lámina de control solar en un edificio es mucho más complejo que el cambiar pues, un equipo de climatización o unas luminarias, que tú sabes el gasto energético que tienen de entrada y la eficiencia y puedes hacer un cálculo de una valoración de sustituir o de reemplazar un equipo por otro, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de la envolvente del edificio son muchos parámetros y muchas variables las que entran en juego. Entonces, nosotros hacemos unas simulaciones y tenemos unas herramientas para hacer unas simulaciones, pero que son más, no podéis considerarlo más allá de una aproximación a la realidad, ¿vale? Para tener resultados más concretos, pues habría que hacer pues, la simulación de lo que es el edificio pues, en las herramientas que todos conocéis, pues de la herramienta unificada LeaderCalendar o el C3X o el CGShape, en el que, además de todas las parametrizaciones del edificio y toda la simulación del edificio, pues si lo tenéis ya todo simulado, es muy sencillo para 3M y para el instalador de 3M el poder aportaros la información de cómo modifica una lámina de 3M los parámetros básicos del acristalamiento, haciendo una simulación con el propio acristalamiento que tiene el edificio y ofreciendo una hoja técnica, digamos, virtual de ese acristalamiento con una de las láminas de 3M incorporadas. Entonces tendríais ya en ese edificio simulado nada más que sustituir los parámetros del hueco, de los huecos de vidrio, por los nuevos valores que 3M os facilita en la simulación de la hoja técnica del acristalamiento. En esa medida nosotros podemos apoyar para que vosotros podáis simular en ese mismo edificio que ya tenéis parametrizado, pues modificar el factor solar y el coeficiente de transmisión térmica del acristalamiento de los huecos en cada fachada o en las fachadas en las que se pueda o se pretenda actuar, porque a lo mejor queremos actuar en una fachada oeste, pero no nos interesa actuar en la fachada este. Pues perfectamente se pueden simular y cambiar los parámetros de esos acristalamientos, ¿vale? Y en eso sí que os podemos ayudar a facilitaros esos datos de cómo influye una lámina de 3M en los parámetros técnicos del acristalamiento existente. Esa simulación pues la hacemos con también unas herramientas informáticas, un software que tiene toda la librería de la International Data Glass Base de todos los fabricantes de acristalamientos que proporcionan sus datos a esta librería, y también 3M como fabricante de láminas proporciona los datos para que se incorporen en esa librería. Entonces nuestros técnicos son capaces de modificar cualquier acristalamiento que existe en la base de datos poniendo las láminas de 3M y sacando una hoja técnica con los parámetros de factor, factor coeficiente de sombra o factor solar, la ganancia solar, la transmisión de luz visible, todos los parámetros que ese acristalamiento se ven modificados al colocar una lámina, ¿vale? Y eso es lo que nosotros podemos ofrecer para que tengáis una valoración del consumo o la diferencia que supone colocar una lámina en un edificio, virtualmente, ¿vale? sin llegar a hacer ninguna ejecución y ninguna inversión.
En estos ejemplos, en estos edificios se hicieron esas simulaciones, esos estudios de cómo modificaría una lámina el comportamiento del edificio, pues se observa que en este edificio, teniendo pues fíjate que esto está en Suecia, ¿vale? Decimos que las ganancias solares que tienen en los países nórdicos, pues que son siempre bienvenidas, pues no siempre, porque fundamentalmente esta valoración está hecha para estimar los ahorros en climatización por uso de aire acondicionado, y en este estudio pues se identificó que utilizando una lámina de 3M, en este caso la Prestige 70, pues se podía obtener simplemente por el ahorro en climatización, el ahorro de aire acondicionado, un retorno de inversión de 8 años, de lo que suponía el coste de instalación de la lámina en los acristalamientos existentes. Teniendo en cuenta que quizás el retorno de inversión de 8 años no sea muy atractivo, pero teniendo en cuenta que la garantía del producto es de 15 años y que sabemos que la durabilidad pues nos podemos extender hasta 20 años y más, pues el retorno de inversión parece interesante para poder plantear una instalación de lámina. En este otro edificio, en una ubicación diferente de ese acristalamiento, de ese lucernario acristalado, pues también se hizo esta simulación y se obtuvieron unos retornos de inversión en torno a 5 años, cuando el producto que se instalaba en este edificio, pues siendo una lámina exterior, ya estamos dando también unas garantías de 10 años, ¿vale? 10 años de garantía en el que no va a pasar absolutamente nada a ese acristalamiento, ¿no? Ni que no haya que hacer ninguna labor de mantenimiento. A partir de esos 10 años, pues las expectativas son que pueda llegar pues incluso más de 15 años, ¿no? Pero allí no podemos asegurar nada porque cada circunstancia y cada ambiente climático es diferente, ¿no? Pero damos una garantía que en 10 años no va a pasar absolutamente nada, y teniendo retornos de inversión de la mitad, pues parecen actuaciones interesantes. Aquí hay otro edificio, en este caso en Estados Unidos, pues un edificio en el que tiene una instalación de lámina interior y en el que además de las simulaciones, pues se llevó a cabo una medición real del ahorro que suponía en climatización de ese edificio, ¿vale? Y esto que es difícil de obtener porque hay muchos edificios en los que se han hecho instalaciones, ¿no? A mí me gustaría poder aportaros ejemplos de edificios que hemos hecho en España y en Madrid, en Barcelona y en Valencia, en muchas ciudades, y que tenemos la constancia y la confianza de que son interesantes y tienen retorno de la inversión en plazos interesantes, pero siempre es muy difícil obtener el permiso de los propietarios de esos edificios para mostrar ejemplos, ¿no? Pero en este caso pues sí que se hizo una colaboración con el propietario de este edificio y sí que se hicieron un registro y un seguimiento de esos ahorros que en principio eran estimados, una promesa inicial de que si colocas una lámina en tus acristalamientos vas a tener un ahorro en climatización, pues aquí además de ese planteamiento teórico inicial, se hizo la instalación y se ejecutaron mediciones a posteriori que demostraron que sí que efectivamente esa instalación producía un ahorro en la climatización, en el consumo energético para climatización de ese edificio. En resumen, ¿por qué necesitamos láminas para ventanas en edificios? Pues yo lo que quiero transmitiros para vosotros es que lo consideréis como una herramienta, como tener en mente. Yo sé que trabajáis con muchísimos aspectos y aspectos técnicos de muchísimos materiales que se involucran en una rehabilitación, en una construcción de una vivienda o de un edificio. Y que normalmente cuando hablamos de fachadas, pues recurrís a técnicos, a fachadistas o a fabricantes de acristalamientos para obtener información técnica. Pero que sea una herramienta más, un input más, que recordéis en algún momento cuando afrontéis un proyecto que existe esta tecnología, que existe este producto que se puede añadir a un acristalamiento ya existente, ¿vale? Entonces, que ante esos problemas que decíamos de los acristalamientos, pues que podemos utilizar las láminas para controlar o seleccionar la cantidad de luz que queremos dejar pasar o que queremos bloquear en el interior de un edificio a través de ese acristalamiento, que no solo pensemos en persianas o en estores o en cortinas, sino que
que pensemos que también hay estos productos autoadhesivos que se pegan en el acristalamiento existente y que podemos mejorar también esas prestaciones de transmisión de temperaturas cuando hace mucho calor fuera, en determinados climas, pues hay mucho hincapié o se hace mucho énfasis en el aislamiento de los edificios, en mejorar el aislamiento, ¿no? Pero también hay zonas climáticas en las que las diferencias de temperatura con el exterior no son tan importantes y que realmente tienen mucho más efecto las ganancias solares por radiación que las transmisiones térmicas por diferencia de temperaturas, ¿no? Y ahí es donde nuestras láminas hacen especial efecto. Y también esa característica que me gustaría que tuvieseis también como un recordatorio de poder plantear cuando consideramos que el acristalamiento es un material frágil que puede dar problemas de seguridad, pues que os acordéis de esas láminas también adhesivas que con una solución muy fácil de poder pegarlo al acristalamiento que ya existe, le podemos dar esas prestaciones de seguridad, esas prestaciones que nos cumplan pues, los requisitos de código técnico de seguridad de utilización del edificio, que en esos acristalamientos que estén a menos de 1 metro del suelo o que tengan una diferencia de cota de más de 5 metros, pues cumplamos el requisito del acristalamiento sin tener que cambiarlo, sino simplemente poniendo una lámina que nos dé esas prestaciones, ¿vale? Que transforme esas características. Esto es como un resumen de todos esos parámetros, estos aspectos en los que las láminas influyen, tanto en confort y protección de un edificio como la valoración energética en cuanto a reducir costes energéticos en climatización de un edificio, ¿vale? Y que eso se puede traducir, pues como sabéis, a equivalentes de consumo de toneladas de petróleo o a CO2 como argumento de sostenibilidad para medidas que se implantan en un edificio. El aspecto de la privacidad que también hemos comentado, de cómo podemos aportar ese jugar con las transmisiones lumínicas de los acristalamientos, el mejorar la estética de un edificio por homogeneizar la fachada, que a veces se ven fachadas con elementos de protección solar interior que se han estropeado, persianas que se han roto, que el mantenimiento no es tan fácil o tan rápido de actuar sobre una fachada y desde fuera se ve en mal aspecto, pues homogenizar desde el exterior con una lámina nos mejora la estética del edificio. El aspecto de la protección y de la seguridad frente a lo que decíamos de efectos de seguridad para la caída a distinta cota y también el hecho de la seguridad, la protección antivandálica de roturas intencionadas de acristalamientos que podemos dar seguridad también con las láminas, ¿vale? Simplemente que lo consideréis como una herramienta que evidentemente incorporaréis y hacéis una valoración de costes y de cuánto de interesante sería poner una lámina frente a otro tipo de solución. Yo os invito a que lo valoréis y que también tengáis en cuenta el efecto poco disruptivo que es afrontar una instalación de láminas frente a hacer un cambio de acristalamientos, ¿vale? Cuando planteamos una reforma en la que hay que cambiar los huecos de ventana, pues ya supone que ese edificio no puede estar en funcionamiento, no puede estar habitado. Pero un instalador o un equipo de instaladores puede ir a un edificio que está en uso y estar trabajando, instalando estas láminas en las ventanas y el edificio no tiene por qué interrumpir operaciones. El aspecto también de sostenibilidad, que es otro aspecto en el que todavía hoy por hoy no está o no es muy notable en la operativa de las obras de construcción y rehabilitación, pero que llegará a serlo, porque hay normativa europea que se ha traspuesto, pero no se ha ejecutado todavía o no se ha transformado en reglamentos, pero el hecho de la sostenibilidad está teniendo en norte de Europa, en centro y norte de Europa, un parámetro ya económico a tener en cuenta en un proyecto de rehabilitación en cuanto al coste que supone llevar elementos a vertedero, ¿vale? Aquí pues todavía eso no se plantea como una partida interesante o importante o que tenga efecto importante en un proyecto de reforma,
pero acabará siéndolo, porque se van a poner medidas en cuanto a costes de llevar productos a vertedero que van a incrementar mucho esa partida y que va a haber que tener en cuenta en el futuro bastante próximo. Entonces, el hecho de poder reutilizar un acristalamiento poniendo una de estas láminas sin tener que sustituir, gestionar residuo a vertedero y poner un acristalamiento nuevo, es un parámetro que también va a dar un valor en sostenibilidad y en valoración económica a la hora de hacer una reforma. En la gama de láminas tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero sí que quería mostraros con esto que dentro de las actuaciones que podemos hacer en láminas de control solar, pues que no es un solo producto, que hay una familia de productos y que os dejéis asesorar y que busquéis asesoramiento tanto entre SEME como en nuestro colaborador Regarsa o los instaladores, que os vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades para ver hasta qué punto y cuánto tiene sentido poner una lámina en un acristalamiento, ¿no? Que hay varias láminas y entonces que es una familia completa, que no pretendo que os las sepáis todas, pero que sí que podáis tirar del hilo y solicitar documentación para argumentar esa posibilidad, ¿no? Tanto en láminas de control solar como en láminas de seguridad, que digamos que es una familia completa de productos, no es un solo producto, ¿vale? Y ya como resumen final, sé que me excedo, sin querer excederme del tiempo que os había comprometido, pero sí que es verdad que son un ejemplo, un resumen de las características o de los beneficios que se obtienen al poner lámina, ¿no? Reducción de reflejos y calor para los ocupantes de un edificio, que son láminas que siguen siendo transparentes, no estás poniendo un cuerpo opaco que impide la visión a través del acristalamiento, a través de los huecos, y láminas incluso que no son reflectantes, que no producen ese efecto espejo, ¿vale? Como la familia de la Prestige, en este caso la Prestige 70 exterior. Luego hay otras necesidades en las que sí que se quiere alta reflexión y reducir la visibilidad, aumentar la privacidad y que se reduzca la cantidad de luz que entra en el interior del edificio, y se pueden obtener esas prestaciones con láminas reflectantes como la Silver, ¿no? Y otras situaciones, pues como en mercados quizá más ligados al mercado residencial, donde se quieren obtener esas prestaciones que ofrecen las partículas metálicas de reflejar mucha radiación, reflejar mucha intensidad de luz, pero que no nos haga ese efecto espejo nocturno, que por la noche no vemos nada hacia el exterior por el reflejo que produce el acristalamiento. Pues hay láminas que ofrecen ese efecto de reflexión hacia el exterior, pero que hacia el interior tienen una capa de baja reflexión que sí que da esas prestaciones y que permiten que hacia el exterior, durante la noche se pueda ver al exterior del edificio, ¿no? Lo mismo también en láminas de seguridad, pues lo que hemos hablado de protección frente a la rotura, los problemas que puede dar la rotura de un acristalamiento, o aumentar la seguridad en cuanto a intentos de intrusión y de entrada a través del acristalamiento, la mejora de fachadas y de acristalamientos, que a lo mejor tenemos fachadas ventiladas con vidrios templados, que de forma incontrolable, porque nadie puede saber cuándo se va a romper por una rotura espontánea un vidrio templado, que puede ocurrir. Tenemos esa posibilidad, y de hecho lo hemos ejecutado en algunos edificios, de decir, oye, este riesgo que supone una penalización en el seguro del edificio, del seguro del inmueble, el poder actuar con una lámina para reducir esos riesgos de que por rotura espontánea caigan vidrios a la vía pública y puedan afectar a alguna persona, a algún viandante, pues eso se valora muy positivamente por las empresas de seguros. Es decir, yo tengo este riesgo, al propietario del edificio quiero eliminar este riesgo de que mi acristalamiento no sé cuándo va a pasar, pero puede producirse una rotura y desprenderse al exterior, pues podemos aportar seguridad a ese acristalamiento, y además lo puede utilizar el propietario para renegociar sus pólizas y su nivel de riesgo frente a la póliza de seguro, a la compañía de seguros, ¿no? Y también existe la combinación de lo que es una lámina de seguridad con las prestaciones que dan las láminas de control solar. Es decir,
ya que voy a tomar una medida de seguridad por circunstancias de evitar roturas espontáneas o por mejorar la seguridad de mi acristalamiento, que no es tanta como yo quiero, pues podemos combinar esa opción de seguridad con las prestaciones de control solar, ¿vale? Y que hay láminas que combinan ambas características. No me quiero extender más, pero sí que quiero dar la posibilidad de responder cualquier pregunta y cuestiones que se os puedan ocurrir, ¿vale? Espero que pueda ser de utilidad y haber transmitido un poco el concepto de lo que son las láminas de ventana. Bueno, el tema de las preguntas lo vamos a trasladar. Ahora tenemos un cóctel a disposición de todos vosotros y es el momento de que en ese cóctel distendidamente podamos aclarar cualquier duda, cualquier consulta. Pero volviendo y enlazando con tu presentación, no me equivoco cuando presento a Ignacio como expertise. De verdad, es un placer siempre trabajar con los mejores. Muchísimas gracias, Ignacio. Una presentación muy interesante. Yo creo que abre muchas posibilidades en el sector de la rehabilitación y, en particular, evidentemente, en la mejora de la eficiencia de los edificios. Y a mí me gusta hacer una reflexión que he hablado con algunos de vosotros en algunas ocasiones, y es que ahora que estamos tan sensibilizados con el aislamiento térmico de fachadas, con el famoso SATE, esta mañana yo estaba en Rebuil viendo el Congreso Nacional de Arquitectura y es palpable cómo el 80% de ese congreso está centrado en el aislamiento térmico de fachadas, en el SATE. Y la reflexión es la siguiente. Nos estamos volcando en la envolvente del edificio para conseguir un aislamiento térmico, pero no nos hemos planteado qué porcentaje de esa envolvente se corresponde con los vidrios. Es decir, y me gustaría que pusieras una diapositiva donde se veía un edificio de Suecia, que es muy ilustrativa de lo que quiero decir. Estamos invirtiendo en aislar térmicamente la fachada del edificio, pero no nos estamos planteando qué porcentaje de vidrio sobre el total de fachada tenemos. Es decir, el aislamiento térmico de fachada nos ofrece una posibilidad y una oportunidad de negocio muy importante si llegamos a acometer todos estos huecos y que forman parte de la envolvente. Y esa es la reflexión que a mí me gusta hacer, porque es una realidad que creo que está ahí. Muchísimas gracias a todos. Nos desplazamos a la planta 4, que es la azotea, y allí podemos charlar tranquilamente. Muchas gracias.